te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Dando una alabanza al Señor, podemos estar cómodos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces, hoy es el Señor nos está hablando sobre la necesidad, amén, que tiene el cristiano, la necesidad que tiene el ser humano de Dios, la necesidad que tenemos los hijos del Señor, de nuestro Dios, amén, la necesidad que tenemos de buscar del Señor, amén. En conclusión, somos personas necesitadas del Señor, amén. Amén, amén. Por más bien que parezca que estemos, somos necesitados del Señor Jesucristo, amén. Así es. Pero hoy el Señor nos quiere hablar de esos procesos, Señor, que de pronto el cristiano pasan o tenemos, o aquellas situaciones, aquellas circunstancias, amén. Y este texto de Job, este texto, muchos de pronto, cuando uno lee este libro de Job, alguien que se concentre bien ahí leyendo este texto, puede verlo como un texto muy deprimente, ¿no? Por todas las cosas que le pasaron a Job. Puede ver este texto como una experiencia irreal, como que algo que no puede ser que pueda pasarle a un ser humano. Y más cuando se considera este hombre que fue un hombre que Dios tenía un concepto muy, muy, muy hermoso, por decirlo así, delante de la presencia del Señor. Amén. Porque dice al comienzo de este Job, habla de este libro, de este texto, habla sobre lo que Dios veía de Job, que era un hombre íntegro, intachable, amén, que era un hombre perfecto ante la presencia de Dios. Sus iglesias somos las niñas de sus ojos, amén, que somos real sacerdocio, amén, que somos nación santa, amén. Entonces, como que Dios, eso es lo que significa, lo que significamos nosotros para el Señor. Así como Job, ante la presencia de Dios, significaba algo muy especial, amén. Pero veo a Job como algo que el Señor, o como un ejemplo, o como una especie de parábola, que Dios dejó para la iglesia, para los hijos, amén, para que vieran que la vida del cristiano podía pasar situaciones semejantes a las de Job. No igual a las de Job, pero que sí íbamos, dice la palabra del Señor, que íbamos a tener aflicciones. Aflicciones tendréis, dice la palabra de Dios. Pero vemos que Job, a pesar de que Dios tenía ese concepto de él, en un momento maldijo el día en que nació. En un momento, él como que quiso contender contra su Dios. Amén. En un momento, eh, hubo personas alrededor de él que lo despreciaron. Hubo personas alrededor de él que se burlaron de él. Hubo personas alrededor de él que como que le exigían que contendiera contra su Dios, ¿cierto? Hubo personas de la misma familia que también fueron ese tropiezo, amén. Cuando en una situación en la que estaba Job, lo que se quiere es que esté rodeado de personas que lo animen, ¿cierto? Esté rodeado de personas o amigos que le den palabra de ánimo, que oren por él, amén. Que de pronto le lean la palabra de Dios, que de pronto le recuerden lo que es el Señor, amén. Lo que el Señor le había dado. O era necesario en esos momentos así de Job que hubiera tenido, que tuviera una familia que antes, pues la familia murió todos sus hijos, amén, pero le quedaba su esposa, pues que ella fue como tropiezo para él. Y así es a veces la vida del cristiano. Hay situaciones en la vida del ser humano, de nosotros los cristianos, en que las personas que nos rodean como que son zancadilla para el cristiano, amén. Porque el enemigo es así. Cuando el enemigo quiere atacar al cristiano, usa a las personas más cercanas de su casa, usa a las personas más cercanas de su trabajo, usa hasta a veces
a veces pasa que usa hasta las mismas hermanos de la iglesia. Amén. Yo recuerdo que cuando yo tomé la decisión de seguir al Señor, de entregar mi vida al Señor, aquí hubo una hermana que fue tropiezo para mí. Y resulta que los vecinos, al ver lo que ella me hacía, los mismos vecinos me decían, ah, ve, eso le pasa por irse para allá, ¿para qué se va por allá? Pero resulta que cuando el Señor ya había tomado la decisión de traerme a este lugar, pues así hubiera pasado lo que hubiera pasado. Esa era la decisión del Señor, amén. Y muchas personas hubo en ese momento que me cogieron y me dijeron, vea, si ve, ese es de allá, esa iglesia. ¿Qué hace allá? Eso le pasa por irse para allá. Pero cuando el Señor está ya en el corazón del ser humano para ser salvo, no hay nada que lo detenga. Amén. Así pasen todas estas cosas, no hay nada que lo detenga. Por eso yo digo con certeza que a veces los mismos miembros de la iglesia suele suceder que sean los que sean de tropiezo. Porque cuando las personas se dejan mover por el enemigo, eso es lo que pasa. Así como el ser humano cuando se deja mover por el Señor, pasan cosas maravillosas en ese ser humano. ¿amén? También, ¿cierto? También cuando un ser humano se deja mover por el enemigo, por el maligno, pues pasan cosas desastrosas. Gloria al Señor. Entonces, esto le pasó a Job. A su alrededor hubo personas que en vez de animarlo, ¿cierto? En vez de darle palabras de ánimo, de consolarlo, lo que hicieron fue como hundirlo más en el fango. Lo que hicieron fue burlarse de él. Lo que hicieron fue como que querer que él renegara contra su Dios. Eso fue lo que hicieron sus amigos. Pero en un momento que Job, a pesar de la situación, a pesar que ya había maldecido el día que nació, a pesar que él ya, en ese momento ya él como que había renegado de lo que había pasado, ¿cierto? Llegó un momento en que reaccionó, gloria al Señor. Y por eso dice acá confesión y justificación de Job. Entonces él reconoce porque dice, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Él reconoce que todo lo que le ha pasado a Job, lo que le ha pasado a él, Dios lo sabía. Cada pensamiento que él tuvo contra su Dios, él lo sabía. Cada palabra que de su boca salió, el Señor la sabía. Todo lo que le ha pasado, el Señor la sabía. Por eso él declama, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Él comprende ahí que él de pronto en un momento de su situación salieron pensamientos y palabras que de pronto ni él mismo sabe, o sea, ni él mismo las comprendía por qué las decía. Simplemente salieron de sus bocas. Simplemente llegaron esos pensamientos. Pero lo importante de esto es que Job llega en un momento en que reacciona y comprende todo lo que está pasando. Amén. Él comprende que esta situación que estaba viviendo él era porque era la voluntad del Señor que pasara. Él comprende que todo aquello que le estaba pasando a él era porque algo detrás de todo esto iba a venir, ¿cierto? Y este libro de Job nos ha servido para nosotros los cristianos saber que podemos pasar situaciones semejantes, amén. Que podemos pasar situaciones de enfermedad, amén. Podemos pasar situaciones de de opresión, situaciones de depresivas, no depresivas, porque los cristianos no podemos llegar a una situación de esa, amén, porque puede ser que uno se enferme, pero para eso está el Señor. Y como lo predicaba una de las hermanas Luz Marina, que la depresión dicen que 4 semanas, pero que más antes hay la oportunidad para orar y pedirle al Señor y clamar. Entonces, no llegamos a una situación de esa, amén. Pero dice la palabra del Señor, oye, te ruego y hablaré y preguntaré y tú me enseñarás. Amén. De oídas te había oído. Vea lo que dice. De oídas te había oído. Él había oído, pero él no lo había comprendido. Pero dice que más ahora mis ojos te ven. Llegó un momento en que él comprendió y vio lo que Dios estaba haciendo. Amén.
Dios quería glorificarse en la vida de Job. Amén. Dios quería glorificarse. Es como cuando muere Lázaro. Le mandan con tiempo la razón, ¿cierto? Esa razón que él estaba enfermo, iba a morir, pero él llegó cuando ya llevaba 4 días de muerte. Amén. ¿Por qué? Porque él quería enseñar algo. Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Y en cada situación, Dios quiere enseñarnos algo. Amén, así es. Pero entonces, el Señor quiere que veamos, que lo veamos, tal lo que Él quiere que nosotros veamos. Amén. Que de pronto lleguemos a la situación de Job, amén, y que de pronto queramos contender contra Dios. De pronto queramos reclamarle al Señor. De pronto lleguen malos pensamientos, de pronto lleguen malas palabras, pero que en el momento reaccionemos. Amén. Que nosotros reaccionemos y reconozcamos y podamos ver lo que el Señor quiere hacer en la vida de nosotros. Amén. Pese a la situación, pese a la dificultad, pese a la enfermedad, Dios quiere glorificarse. Pero en medio de toda situación, siempre el resultado es que el Señor se quiere glorificar. ¿Hasta dónde nosotros permitimos que el Señor se glorifique? Amén. Hasta el momento en que nosotros reconocemos lo que el Señor quiere hacer. Amén. Entonces, en el momento que nosotros reconocemos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser agradecidos, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando mi hermano estaba ya lleno de cables y de mangueras y todas esas máquinas alrededor de él conectados a su cuerpo, él ahí como muerto, inerte. Y yo entraba a orar y yo le decía al Señor, yo le doy gracias. Y yo le decía al Señor, así yo vea lo que vea, yo solamente creo en ti, en que mi hermano va a levantarse de ahí. Y volteaba a mirar a todas las enfermeras, los médicos que estaban ahí, ellos como que se quedaban mirándome, bueno, ¿y esta por qué está dando gracias a Dios? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Sí? Pero era lo que el Señor en mi corazón colocaba en ese momento para orar. Amén. Porque no fueron mis palabras, no fueron mis acciones, fueron las acciones y las palabras del Señor. Amén. Porque porque el Señor quería glorificarse. Amén. Y quiere seguir glorificándose en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, no nos preocupemos cuando lleguen las situaciones. ¿Por qué? Porque el Señor, recordemos que en medio de la situación lo que el Señor quiere es glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Si llegan situaciones tantas, no sabemos, de enfermedad, de problemas, de escasez, de todas ellas, el Señor se quiere glorificar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, pidámosle al Señor que en esos momentos de dificultad, de situaciones, simplemente pensemos en lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Solamente démosle esa oportunidad al Señor para que se glorifique. Porque si renegamos, ahí el Señor no se va a glorificar. Si reclamamos, ahí tampoco el Señor se va a glorificar. Si de pronto nos alejamos, ahí tampoco el Señor se va a glorificar. El Señor se va a glorificar en el momento que nosotros le agradezcamos, le alabemos y aceptemos. Amén. Que el Señor lo que quiere es glorificarse. Amén. Estamos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Dios es grande, Él es poderoso. Gloria al Señor Jesús. Dios, en medio de todo, en todo momento, en todo tiempo, lo que quiere es glorificarse. Amén. Es lo que Él quiere hacer. Cuando Él pasó esa situación en la cruz del Calvario, ¿qué quería? Glorificarse. Porque después de la muerte resucitó, se glorificó. Amén. Todos lo vieron, lo pudieron ver como lo que es. Él es el verdadero y único Dios. Amén. Porque Él venció la muerte. Porque Él venció todo aquello que el mundo no pensaba que iba a pasar en ese momento las personas. Pero Él resucitó. Amén. Y Él vive
y vive para siempre. Bendito Dios Santo, poderoso Señor Jesús. Hay poder en el nombre Tú de eres Jesús. bueno, mi Señor Jesucristo. Tú eres Señor, tu poderoso, palabra es Señor. viva y eficaz. Bendito eres, Y cuando Señor estamos Jesús de pasando por Nazaret. diversas Hay situaciones, poder en tu santo nombre, Señor hoy hemos Jesucristo. entendido que debemos Oh, enfocarnos maravilloso eres, Señor en ver Jesús tu de gloria, Nazaret. porque tu palabra Tú declara nos que tu enseñas, poder se Señor Jesús, perfecciona que en cada en momento nuestras que nos veamos en debilidades. dificultades, Que Señor, cuando somos es porque débiles, tú te quieres entonces glorificar en tú la vida nos de haces cada uno de fuertes. nosotros, Señor Jesucristo. Enséñanos a vivir Bendito por eres, Señor fe. Jesús de Tú Nazaret. provees, tú restauras, tú Bendito eres, sanas, tú Señor. Gracias por bendices. tu palabra, Señor Ayúdanos, Jesús de Señor, a Nazaret. superar diversas Gracias, situaciones y a crecer en tu voluntad de cada gracias, Señor, por día. tu bendita palabra, Señor Ayúdanos, Jesús. Padre Guárdanos Celestial. al salir de este lugar, Estamos aquí Señor Jesús. precisamente porque tú Guárdanos eres de el que regreso a nos nuestros hogares, perfeccionas, Señor no porque Jesús de seamos Nazaret. perfectos. Gracias, Participamos Señor, de por este permitirnos estar propósito de aquí ser en este iglesia lugar, porque Señor tú Jesús. eres el que obras en Gracias, cada Señor, por vida permitirnos estar cuando aquí en somos este lugar, incapaces o Señor Jesús de impotentes, Nazaret. pero tú nos Bendito eres, capacitas Señor y nos Jesús. permites crecer. Guárdanos, Señor Obra, Jesús de Dios mío, en Nazaret. todo lo que Ayúdanos cada somos. día, Señor En Jesús el nombre de Nazaret. Jesús. Oh Dios Aleluya. Todopoderoso, Señor Jesús. Gloria Te a damos Dios. gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí en este lugar, oh Dios de la gloria. Por Gracias, permitirnos Señor. estar en este Gracias servicio, Señor por la Jesús, por tu bendición presencia, Señor de Jesucristo, celebrar en por tu tu amor, nombre Señor Jesús. y de Guárdanos al salir recordar tus de este promesas, de lugar, orar Señor los unos por Jesús de los Nazaret. otros, de Bendito enfocarnos eres, en ese Señor espacio de Jesucristo. En alabanzas tu y nombre, cánticos Señor Jesús de espirituales y Nazaret. En reconocer tu que nombre, muchas de Señor estas Jesús de actividades las Nazaret. hacemos Aleluya, por aleluya, edificar Señor Jesús nuestra de vida y Nazaret. satisfacer la necesidad Santo, del alma maravilloso en lo que eres, pocos se Señor enfocan. Jesús de Pero Nazaret. gloria a ti, Señor, para siempre, Gracias, Señor por Jesús ese de sentir Nazaret. en tu nombre. Aleluya, amén y amén. Que el Señor Jesús nos bendiga grande y ricamente. Amén, amén. Invito a la hermana Elcira para que ella reciba la ofrenda de los santos en esta hora en el nombre del Señor. Y también para que sigamos orando. Ya por ahí tenemos copia de unas escrituras que hacían falta autenticadas para continuar con nuestras diligencias. Hoy estuvimos también en diversas tareas, más allá de que hemos participado de la Escuela de Formación Ministerial. Este servidor estuvo en Garagoa recogiendo unos documentos y mi esposa en Miraflores con el bebé. Todo ha salido muy bien y le rogamos sus oraciones. Abrazos y bendiciones en el nombre del Señor Jesús para todos.